Wilber, ¿cómo andas? Hey, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Ahí bien. Rato sin ver dónde estabas tú. Ahí, trabajando, estoy trabajando cerca de allá a la aduana. ¿En serio? Sí, con productos aduaneros. Me caíste como anillo al dedo, ven acá. ¿Tú qué andas metiendo ese mundo, esa vaina? Necesito un favorcito tuyo. ¿Cuál sería? Cuéntame. Bueno, te voy a contextualizar. Ujú. Yo conseguí a alguien que tiene platino. Ese alguien quiere invertir en un buen negocio de vainas de celulares y eso. Pero entonces compré aquí en Colombia, me sale un hueso porque me sale más caro. Y yo, ¿sabes qué? Queríamos importar de China. Ajá. Pero tú sabes que esa vaina lleva un proceso largo, jodido, que en realidad para gente que hace esa vaina cada rato, se le es como natural. Entonces yo quería saber si tú conocías a alguien que me asesore, que me dé información. Así. Bueno, te cuento así. Más que todo, uno tiene que saber las cosas, estudiar y prepararse más. Sería más fácil que si nos vamos desde un principio a lo que es aduana. Dale. Vamos. No, Vamos. si tú sabes, yo voy para eso. Mira, estos son buenas. Bueno. Estos son los propios, los que yo necesitaba. Mira, ellos son los propios que te van a explicar sobre aduanas y todo su proceso aduanero. Señor, Wilber. Sí, bueno, ¿qué dice el licenciado? Bueno, mire, dice que tú eres un experto en todo este tema aduanero y que la verdad yo no tengo mucha idea. Pero ¿qué pasa? Se me presentó una oportunidad. Tengo un amigo que quiere invertir y una buena cantidad de plata. Entonces, ¿qué quiero yo? Importar de China productos más que todo de celulares, carcasas y cosas así, porque aquí me sale muy caro comprarlo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Necesito como una especie de asesoría, alguien que me diga, hey, tienes que hacer esto es así, esto es de tal forma. Más nada, solo eso. Tú tranquilo, si tú necesitas plata o algo, yo te colaboro, pero ayúdame. Wilber, es muy fácil todo esto de las importaciones, más cuando tienes el dinero, que es lo principal, pensaría yo, aunque no te debes obviar de todos aquellos impuestos y todas las cosas que hay que pasar. Lo primero que tienes que tener presente es que son las importaciones, pero ahora vamos a hablar de eso. Primero, te voy a dar una pequeña definición de lo que es aduana y de lo que se encargan las aduanas. Por ejemplo, las aduanas se encargan de recibir impuestos por el tránsito y salida de entrada de productos, pero sus funciones van más allá de esta acción. Entre sus obligaciones se destaca dar permiso de entrada a un país a ciudadanos extranjeros, estudiar la mercancía que se moviliza para evitar el tráfico de productos tóxicos que arriesguen la salud pública del país, e impedir el robo del patrimonio histórico y cultural de la nación a la cual entra la mercancía. ¿Te sientes claro? Pues mira, tienes que tener en cuenta el tránsito aduanero. El tránsito aduanero es, por ejemplo, tú quieres importar mercancía de China, entonces tienes que tener en cuenta que va a llegar la aduana de China, va a pasar por varias aduanas a través de su recorrido, dependiendo del tipo de transporte que tenga, sea aéreo, marítimo o terrestre. Y hasta que llegue a la aduana, en este caso de Barranquilla, como te decía, todavía tienes muchas dudas acerca de las importaciones porque quieres saber tu mercancía en la China. Pero, ¿sabes qué? Tengo otro amigo que la tiene clara. Eso me interesa. Víctor, tú eres el propio. Cuéntame. Él quiere saber sobre importaciones. Bueno, mira, para resumírtelo y hacértelo que lo entiendas, sencillito, mira. Importación es la mercancía que se trae de territorio extranjero, ¿ya?, a territorio nacional, en la aduana. ¿Qué exactamente se busca? Que toda esa mercancía quede registrada. ¿Cómo es ese proceso? Se llega la mercancía, se almacena y luego se registra. Eso es sencillo. Yo te puedo ayudar con eso. Me interesa. Ay, no, qué enredo con esto de tipos de aduana, no entiendo nada. Buena vecina, ¿cómo está? Hola vecina, ¿cómo- Permiso y paso. Adelante. ¿Qué hace?
aquí enredada con los tipos de aduana, que mi hermano va a montar un negocio de importación de celulares y accesorios y no entiendo esto. Ay, vecina, eso es fácil. Menos mal que llegué yo. Te voy a explicar los tipos de aduana. Ok, ¿cuáles son? Mira, los tipos de aduana son tres, realmente: marítimo, terrestre y aéreo. Aduana marítima. Representa el tipo de aduana que moviliza la mayor cantidad de mercancía entre países que se encuentran muy alejados geográficamente. Sobre todo maneja mercancía tipo pesada y de gran tamaño, como vehículos y maquinarias para la industria. Para la movilización de transportes marítimos y buques se debe contar con permisos de navegación establecidos por cada país y con identificaciones específicas, como por ejemplo las banderas blancas. Las aduanas marítimas se encargarán de revisar la mercancía de entrada y salida y su documentación. En el caso de los cruceros turísticos, las aduanas fungirán las mismas obligaciones de las aduanas aéreas y las de paso fronterizo, sellando los pasaportes y revisando la documentación. En las aduanas terrestres movilizan una gran cantidad de productos, al igual que en las aduanas marítimas. Generalmente se encuentran en puntos limítrofes entre países y por esta circula mercancía de transporte pesado, vehículos particulares e incluso a través de peatones, especialmente en las fronteras ubicadas entre ciudades grandes. Sus funciones radican en revisar la correspondencia entre la documentación y lo que transportan los vehículos. Pueden tener subdepartamentos, como la aduana de paso fronterizo, que revisa y sella documentación y pasaportes, y la aduana de destino, que fiscaliza los productos que ingresan, y la aduana de entrada, encargadas de la primera recepción de los productos. Las aduanas aéreas están ubicadas en aeropuertos internacionales y representan el ámbito de mayor tránsito de individuos. Su función radica en la revisión de la documentación de los pasajeros que intentan ingresar a un país, para constatar que estos cuenten con los permisos correctos y sus equipajes cumplan con las normas establecidas. En las aduanas se hace una revisión exhaustiva de los equipajes, tanto en entrada como en salida de los pasajeros. Se otorgan penas de cárcel a las personas que se detecten con productos ilegales como drogas o mercancías de contrabando. Las aduanas aéreas también tienen la potestad de revisar y retirar mercancía de las maletas de los pasajeros que puedan atentar contra la seguridad. Las aduanas aéreas también se recibe mercancía de importación y exportación, la cual es revisada por las aduanas de entrada. Aló. ¿Qué más, amigo? Bien, bien. ¿Necesita ayuda con la normatividad de la aduana? Claro, yo le ayudo con eso. Ah, pero ¿y cómo voy yo ahí? Ah, el hermano tiene plata. Ah, no, claro, yo los ayudo de una. O sea que mis honorarios no son baratos, pero yo les digo todo al pelo. ¿Dónde están ustedes? Ah, yo estoy cerca. Dale, yo voy para allá. Todo bien, yo les ayudo. Listo pues. Chao. Listo, Wanda, entonces te esperamos aquí hoy. Eres muy amable. Gracias. Ya. Wanda me colabora. Él sabe de ese tema. Muchas gracias, vecina, su ayuda me ha servido demasiado. Menos mal que vine, menos mal que vine. Ah, ya llegó Wanda. Ya llegó Juan. Vecina, pero usted tiene más seguridad que la casa del modelo. Usted sabe, vecina, la seguridad sobre todo. Usted sabe, los dueños de lo ajeno. Sí, difícil. Muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Juan David Anaya, funcionario de la DIAN, amigo de Soraya. Buenas tardes, Zuleima. Adelante, Juan. Muchas gracias. Me ¿Qué tal, decía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a Dios. Bien, bien, gracias a Dios. ¿La familia? Bien, excelente. Los pelados jodiendo, tú sabes cómo es. Bueno, niño que no joda, mejor dicho. No es niño. Así es. Pero bueno, me comentaba Soraya que estás necesitando ayuda con la normatividad de la DIAN. Exactamente. ¿Para qué necesitas esa ayuda? Porque es que mi hermano quiere hacer un negocio de importar celulares y accesorios. Así que Ok. queremos saber el proceso de eso.
definitivamente necesitas tener clara toda la normatividad o por lo menos los puntos más importantes para que puedas hacer una transacción efectiva. ¿Qué se necesita saber? Primero que todo, la institución que regula estas normas es la DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Primeramente, la normatividad estaba regida según los decretos estipulados en 1999, los cuales fueron renovados en 2016 según el decreto 390 para agilizar trámites. Se los explico de manera más profunda de la siguiente manera. La nueva normatividad aduanera vincula artículos de los decretos 2685 de 1999, decreto 390 de 2016, decreto 349 de 2018 y en cada uno de ellos existen artículos vigentes a la fecha, por lo que se hace necesario indagar la norma antes de realizar procesos aduaneros. Aquí te voy a decir los cambios que debemos conocer. Primero, la sincronía a nivel internacional. La nueva legislación trajo consigo cambios en las definiciones, conceptos, calidades y calificaciones, procesos y procedimientos que están a la par con lo solicitado en el marco normativo internacional. A continuación te voy a decir cómo se conocían antes en el decreto 2685 de 1999 y cómo se conocen ahora en el decreto 390 de 2016. La inspección aduanera ahora es aforo. La declaración de importación ahora es declaración aduanera. El certificado de origen ahora es declaración juramentada de origen. El arancel pasa a ser derechos de aduana. Los tributos aduaneros pasan a ser derechos e impuestos a la importación. La nacionalización pasa a ser desaduanamiento o formalidades aduaneras. Las modalidades ahora son regímenes aduaneros. La importación ordinaria pasa a ser importación para el consumo y la importación temporal a corto plazo ahora es admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Asimismo, los cambios en el proceso de desaduanamiento fueron los siguientes. La presentación y aceptación de la declaración se mantiene con el mismo término, el pago de la declaración pasa a ser aforo de la mercancía, la inspección aduanera de la mercancía ahora es levante de la declaración, lo que era levante de la declaración ahora es pago de la declaración y el retiro de la mercancía de puerto se mantiene con el mismo término. Con respecto a los nuevos conceptos, se incorporan en la legislación actual los siguientes conceptos. Las declaraciones anticipadas que se generan a la obligación de presentar declaración de importación en forma anticipada para determinadas mercancías. El término de presentación de esta declaración anticipada debe entenderse al plazo de 15 días calendario entre la fecha de presentación de la declaración y la fecha de llegada de la mercancía. Las unidades funcionales obligatorias son presentación ante la DIAN de artículos, elementos o componentes que constituyen una unidad completa. Se debe solicitar una resolución por parte de esta entidad para que determine la disposición arancelaria y los impuestos aduaneros a pagar cuando se ingrese a territorio nacional. Las infraestructuras logísticas especializadas o ILE, áreas delimitadas donde se realizan por parte de uno o varios operadores actividades relativas a la logística, entre otras, el transporte, la manipulación y distribución de mercancías, las funciones básicas técnicas y las actividades de valor agregado para el comercio de mercancías nacional e internacional. Y finalmente, el análisis integral aplica para determinar si los errores en la cantidad o los errores u omisiones en la descripción de la mercancía conllevan o no a que la mercancía objeto de control sea diferente a la declarada. Con estos cambios lo que se pretende es implementar mejoras, como mayor facilidad en la logística aduanera, un nuevo sistema de administración de riesgos, nuevos integrantes en los operadores de comercio, mayor seguridad en la cadena de suministro y mayores eficiencias en tiempos. ¿Hay algo más que debas saber? Sí, cuando no se cumple la normatividad y es cuando se incurren en sanciones. Aquí les traje la bebida. Gracias, muy amable. Qué amable. Gracias. Muchas gracias.
Para hablar de sanciones aduaneras debemos primero conocer quiénes son los sujetos responsables de las obligaciones en el marco de la nueva regulación aduanera para efectos sancionatorios. En esto podrán incurrir infracciones los declarantes, operadores de comercio exterior y demás sujetos responsables de obligaciones consagradas en el Decreto 390 de 2016, los cuales incluyen los obligados directos y los indirectos, es decir, quienes intervengan de manera indirecta en el cumplimiento de una obligación aduanera en aquello que se desarrolle su actividad económica. Las infracciones y sanciones se clasifican en generales, comunes a todos los operadores de comercio exterior, e infracciones especiales. Estas pueden ser de naturaleza leve, grave y gravísima según el artículo 512, Decreto 390 del 2016. Las sanciones podrán consistir en multas, amonestaciones escritas, la cancelación como operador de comercio exterior y la cancelación de la calidad de exportador o importador en el RUT por un periodo de tiempo. Pero, ¿cuáles serían las modificaciones que muestra un régimen sancionatorio menos punitivo? Se puede hablar de 3 puntos fundamentales que evidencian una tendencia menos punitiva en la nueva regulación aduanera. En primer lugar, se disminuyen los efectos negativos que pueden tener los errores formales, lo cual permite facilitar el comercio. Lo anterior, ya que no habrá sanción cuando los errores formales no afecten los valores de los derechos, impuestos y sanciones. De igual manera, no operará la aprehensión o el decomiso por errores formales, según el artículo 550 del Decreto 390 del 2016. En segundo lugar, se prevén causales de exoneración de responsabilidad cuando la comisión de la infracción se dé en determinados eventos, como lo son la fuerza mayor, el caso fortuito, incumplimiento de orden dada por autoridad competente, no aduanera o cuando se trate de fallas en los sistemas informáticos, entre otros. En tercer lugar está la figura de amonestación, la cual no estaba prevista anteriormente y que será aplicable en algunos casos de infracción que el régimen anterior implicaba siempre en una multa. Las amonestaciones se incorporarán en el registro electrónico de infractores de la DIAN y podrán ser reportadas al sistema de gestión de riesgo si el número de amonestaciones afecta el debido cumplimiento de las formalidades aduaneras. Lo anterior permitirá tener más información acerca de las operaciones de comercio exterior e identificar las que representan un mayor riesgo, para así ejercer un control diferenciado con el fin de asegurar y facilitar el comercio. Ay, es mi hermano. Aló. Icoterms. No tengo ni idea de qué es Icoterms. Deja ir hasta averiguo por acá, yo te llamo. Dale, chao. Vecina, ¿usted sabe qué es Icoterms? Yo de Icoterms no sé nada. Mi hermano están preguntando acerca de eso, no sé qué es Icoterms. Hola prima, ¿cómo estás? Hola primo, no te había visto Como hoy. esta casa es tan grande. Claro, la mansión, tú sabes. Hola vecina, ¿cómo ha pasado? ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo está? Escuché que estaban hablando de Icoterms. Yo sé acerca de eso. Porque no me habías dicho que tú sabías acerca de eso. Ya te lo estoy diciendo, prima. Bueno, está bien, ¿qué es? Incoterms. Términos internacionales de comercio. Son un grupo de términos comerciales de 3 letras cada uno, que se utilizan en las transacciones internacionales para aclarar los costos y determinar las cláusulas comerciales incluidas en un contrato de compraventa. Estos términos fueron creados en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional, la CCI, bajo el nombre de Incoterms 1936. Aunque con el paso del tiempo se ha ido adaptando a los diversos cambios surgidos en las prácticas comerciales hasta llegar a los actuales Incoterms 2010, que entraron en vigor el 1 de enero del 2011. Estas actualizaciones no quieren decir que todos los Incoterms pendientes a versiones anteriores hayan dejado de tener uso. Por ello es necesario especificar
el Incoterm junto al año de la versión correspondiente para que no haya confusiones. Los Incoterms son muy importantes porque establecen los criterios acerca de la distribución de los costos, así como de la transmisión de riesgos entre comprador-vendedor en el contrato de una transacción comercial internacional. Además, los Incoterms se encargan de regular 4 aspectos fundamentales. El primero es la entrega de mercancía, que se encarga de una entrega directa o indirecta. La que es directa se lleva directamente al comprador y se rige bajo los términos E y D. Y la indirecta se rige bajo un intermediario y los términos son F y C. Segundo, la transmisión de los riesgos. Se fundamenta en el contrato, ya que ellos hablan de los riesgos que corre la mercancía y los gastos que ya están definidos en el contrato. 3. La distribución de los gastos. Normalmente se encarga el vendedor de la mercancía para que lleguen a su destino en buenas condiciones y el comprador corre con todos los gastos restantes. 4. Trámites en la aduana. Se encarga el vendedor de los documentos de exportación, excepto en el caso de los Incoterms EXW. Es Ex-Works, que significa en fábrica, que no cuenta con despacho aduanero de exportación mediante el cual el comprador se hace responsable. Bueno, entre los diferentes tipos de Incoterms encontramos el primero, que es el Ex-Works. Como su nombre le indica, la entrega de la mercancía junto con los riesgos y los costos son traspasados o transferidos hacia el comprador desde la salida y la puerta de la fábrica en donde se producen. Es decir, es muy beneficioso para el vendedor, ya que el comprador es el que asumiría todos los riesgos desde esta operación. El segundo, el FCA, es el de libre transportista. ¿Qué pasa? El vendedor conviene con el comprador a entregarle la mercancía junto con los costos que incurran en el costo de transporte de la mercancía hacia el lugar acordado, si es hasta que llegue a una bodega que tenga el comprador en el país de origen u otro donde lo designe. El siguiente Incoterms sería el FAS. Lo que hace es que el vendedor le coloca la mercancía al comprador hasta llegarla hasta el puerto. Eso sí, sin incurrir en los costos que son los de carga y montaje y transporte por el área multimodal, ya sea marítimo o aéreo. En este caso, los riesgos de este transporte multimodal ya serían asumidos por el comprador y al igual que los costos. El siguiente Incoterms es el FOB. Ya en a diferencia del FAS, el vendedor asume los costos hasta del cargue la mercancía en el buque. Ya a medida que la mercancía esté cargada en el buque, ya los riesgos y los costos ya son responsabilidad del vendedor. Como el nombre es como si apenas la mercancía está a bordo del barco, ya queda libre de toda responsabilidad la persona que vende la mercancía. En el Incoterms CFR, el vendedor se encarga de todas las responsabilidades y costos hasta que la mercancía esté en el buque. Esto pagando el transporte principal, en este caso sería el flete del buque o del avión que va a llegar hasta el puerto de destino. Esto sin asumir las responsabilidades y riesgos de las eventualidades que puedan pasar en el transcurso del transporte de la mercancía en este viaje. En el Incoterms CIF, el vendedor asumiría todos los riesgos hasta que la mercancía esté a bordo del buque, pero aún en le tocaría pagar el flete y a diferencia de los otros Incoterms también tendría que cancelar un seguro que sería beneficiario para el comprador. Es decir, el comprador asume las responsabilidades, pero el vendedor es el que es encargado de pagar el seguro y el flete en esta medida. En este Incoterms CPT, a diferencia del CFR, el comprador asume todos los riesgos y costos hasta llegar la mercancía al lugar convenido en el país de destino. Es decir, en el Incoterms CFR, asumía el costo del flete, pero no los riesgos.
Ya en este Incoterms asumiría todos los riesgos y responsabilidades que puedan incurrir en alguna eventualidad en esta modalidad de transporte. En el Incoterms SIP, transporte y seguro pagado hasta el lugar de destino convenido, el vendedor se hace cargo de los costos del transporte principal y el seguro, cuyo beneficiario es el comprador, hasta que la mercancía llegue al lugar de destino convenido con el vendedor en la negociación que se realizó previamente. En el Incoterms DAT, entrega en terminal lugar de destino convenido, el vendedor se hace cargo del costo del transporte principal y el seguro, este no es obligatorio, entregando la mercancía en la terminal convenida, asumiendo los riesgos hasta este momento. Es decir, el vendedor asume los costos de la operación hasta que la mercancía es descargada en el puerto de destino. En el Incoterms DAP, entrega en lugar de destino convenido, el vendedor se hace cargo del coste del transporte principal y el seguro, dejando la mercancía a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado, asumiendo estos riesgos. Es decir, el vendedor asume todos los riesgos y los costos hasta el transporte interno en el país de destino y dejar la mercancía en la puerta de la bodega, convenida con el cliente o comprador. El Incoterms DDP es el Incoterms que más favorece al comprador, ya que los riesgos y todos los costos de la operación son asumidos por el vendedor. Es decir, este es el que cancela todos los gastos de transporte y descargue de la mercancía, incluso el impuesto de importación que se cancela en la aduana. Vale, tranquilo, yo te colaboro con eso. Dale, estamos hablando, chao. Y ahora yo dónde voy a sacar información de eso. Si Mayra me colaborara. ¡Mayra! ¡Hola! ¡Qué bueno encontrarte! Mira, siéntate, tengo que hablar contigo. Y eso, cuéntame. Imagínate que tengo un amigo que va a montar un negocio de celulares. Entonces me dijo, no, ven, trabaja conmigo, no sé qué. Pero me dijo que hiciera las vueltas de la DIAN, que la visitara, a ver dónde podíamos hacer todo el negocio. Pero Mayra, yo no tengo ni idea de dónde averiguar eso, ¿tú sabes algo? Bueno, mira, la aduana, pues comúnmente es conocida como la DIAN, como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y es la que se encarga de la entrada y salida de el comercio aquí, pues en Colombia, en Barranquilla. Te puedes acercar allá, es más, eso se encuentra en la 54/72, ahí en el edificio Miss Universo. Ahí te puedes acercar y te dan toda la información, los formularios, la documentación que tienes que llevar. Toda la información la puedes encontrar ahí. También está la plaza de la aduana, que también pues te puedes acercar allá. Eso se encuentra en el centro, en la vía 40. Entonces, amiga, ahí te encuentras absolutamente todo. Puedes ir con él, puedes ir solo, igual ahí puedes encontrar información. Sí, muchas gracias, amiga. Dale. Dale, sí, va para esa de una. Nos sale súper barato. Dale, dale, todo bien. Chao. Ay, qué espectáculo. Voy a llamar a Ana para contarle el chisme. Amiga, imagínate. Encontramos un super gangazo, nos van a mandar unos celulares por contrabando para que nos salga súper económico. Entonces nos vamos a ahorrar un montón de plata. ¿Tú qué opinas? Daniela, no, porque puedes cometer una infracción ya que tienes mercancía en tu poder con fines industriales y comerciales y puedes ser multada de un salario de 1 a 5 salarios por el valor de la plata. Así que no puedes cometer eso, Daniela, o sea, no. Infringe las normas, no estaría bien. Bueno, chao. Got the club going hard on a Tuesday. Got your girl in the cut and shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday. Got your girl in the cut and shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday.
Got your girl in the curtain shake, choosy, club going murder on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake, choosy, club going murder.